Dentro del programa de promoción de la democracia, ¿Cómo mejorar nuestras democracias?, tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Martínez Meucci, que es profesor en distintas universidades de América Latina, consultor político. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Tomás Arias, que también es profesor, abogado y activista de los derechos humanos. El tema que hoy nos convoca es derechos humanos y democracia. Y quería empezar con una pregunta muy general para los dos, que es ¿cuál es el estado de los derechos humanos hoy día? Porque dentro de los estudios de la democracia se habla de un declive de la democracia, de una pérdida de calidad de la democracia, y sin embargo pareciera que los derechos humanos y su discusión pública han quedado un poco en un segundo plano. No sabemos si está mejorando la situación de los derechos humanos en el mundo o por el contrario también los derechos humanos acompañan a la democracia en este declive. Me gustaría empezar por Miguel Ángel. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, antes que nada, Ángel, y al Instituto FAES, muchas gracias por este espacio. Bueno, la situación de los derechos humanos, digamos, lo que es, por un lado, la violación de derechos humanos siempre está ahí. Lamentablemente estamos viendo un retroceso democrático en el mundo y eso irremisiblemente está relacionado con mayores violaciones de derechos humanos. Ahora, con respecto a la importancia de los derechos humanos y el papel que juegan dentro de las democracias y dentro de también el combate a las autocracias, creo que es de resaltar el hecho de que quizás se está comenzando a banalizar la noción de derechos humanos. Cuando existe una proliferación de nuevos y nuevos y nuevos derechos, parecería que entonces los derechos fundamentales pasan a tener menor importancia o van quedando de lado. Y por eso vemos que en algunas de las constituciones que hay hoy en día en el mundo, vamos a ver que casualmente aquellas que garantizan mayor número de derechos son casi todas de países autoritarios, países autocráticos. Aquellas que en cambio garantizan en el articulado menor número de derechos se corresponden con democracias más sólidas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que has abierto muchas cuestiones. Vamos a abordarlas un poquito más adelante. Ahora vamos a dejar que Tomás nos diga cuál es el diagnóstico general, cuál es la situación de los derechos humanos. Muchas gracias y por la invitación, por supuesto. Yo creo que los derechos humanos siguen siendo uno de los bastiones de Occidente. Sin duda que yo los sitúo allí. La idea de dignidad humana que les precede sigue siendo muy importante y debe seguir siendo nuestro bastión. Sin embargo, como también ha comentado Miguel, le ha aplicado a los derechos humanos lo de la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Más derechos humanos, menos valor de los auténticos derechos, y sobre todo los derechos de libertad. Situaciones como la pandemia del COVID-19 nos pusieron en estado de alerta realmente frente a libertades esenciales, la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Estamos hablando de cosas que parece que estaban superadas y resulta que no. Simplemente la autoridad, cualquiera que ella sea, sobre todo la nueva autoridad, que es sobre todo una autoridad burocratizada, es una amenaza permanente para los derechos de libertad. Y Occidente a veces cae preso de violaciones a los derechos más básicos, justamente en pro de la burocratización del poder. Por no ya decir, bueno, los casos no centrados, lo que llamarían en el mundo anglosajón non-court cases, de países que ya abiertamente violan derechos humanos. Pero si nos centramos en Occidente y sus descendientes, pues sigue siendo la idea de moralidad, justicia, política y con gran influencia en el derecho y debemos preservarla. Por eso es importante debatirla permanentemente, no darla por sentado. Muy bien, gracias, Tomás. Bueno, una cosa yo creo que llama la atención, entonces podemos concluir que hay un declive, ¿no?, de la calidad, ¿no?, de la protección de los derechos humanos, que también se puede vincular con este declive de la calidad de la democracia. Y a mí me llama la atención, comparando el presente con un pasado que no es demasiado lejano, de qué manera en los procesos de transición a la democracia, ¿no?, cuando la democracia era un tipo de régimen ascendente a finales del siglo XX, ¿no?, hasta la conclusión del siglo XX, esas luchas por la democracia estaban muy asociadas a la lucha por los derechos humanos y, sin embargo, me parece que en la denuncia de las autocracias del presente, la idea de derechos humanos se ha de alguna manera invisibilizado, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel y tú mismo habéis contado cómo la proliferación de nuevos derechos ha creado una maraña donde la idea de establecer, ¿no?, una prioridad de derechos que deben ser protegidos se ha de alguna manera oscurecido, ¿no? Y quería saber, ¿no?, si de qué manera, ¿no?, podemos vincular de nuevo
la lucha por los derechos humanos con la promoción de la democracia, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo? Bueno, es muy claro que para que pueda existir un régimen verdaderamente democrático, tiene que haber un sistema, un Estado de Derecho y un valor de los derechos fundamentales, los que a veces se llaman derechos de primera generación, ¿no? Y bueno, y también quizás de segunda generación, pero los derechos humanos fundamentales. Yo creo que ese declive que estamos viendo tiene que ver con que, tal como yo lo veo, los derechos humanos son una idea que tiene una raigambre profundamente occidental y de hecho cristiana, bajo la noción de, vamos a decir, del mundo que tiene el cristianismo, hay una igualdad fundamental entre los seres humanos. Es bastante preocupante constatar que la realidad histórica no ha sido esa. O sea, parece que lo natural es que los seres humanos se vean a sí mismos como grupos adversarios y crear la idea de una unidad, de una homogeneidad, de una igualdad de dignidad y de derechos es lo que requiere un trabajo complejo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial para que esta idea pudiera cobrar un realce y Occidente en ese mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial pues pudo de alguna manera crear un sistema importante a nivel internacional. Ahora bien, con lo que estamos viendo hoy en día, el avance de potencias autoritarias no occidentales, todo esto está en cuestionamiento. Y con el avance además de ciertos movimientos un tanto extremistas dentro de Occidente, esa misma idea del valor de los derechos humanos en Occidente también empieza a banalizarse. Entonces yo creo que una iniciativa fundamental es volvernos a repreguntar qué son los derechos humanos, cuál es su misión fundamental y cuál es su origen. Porque solo en esas raíces fundamentales es que podemos entender la razón de ser de estos derechos. Miguel Ángel ha tocado un tema que me parece muy interesante y que Tomás ya había mencionado, ¿no? Y es la vinculación entre Occidente y los derechos humanos, ¿no? Y aquí, claro, esta búsqueda de sus orígenes, ¿no? Como una manera de reforzar su validad en el presente, yo creo que también señala algo que tiene que ver con los problemas de los derechos humanos hoy en día, y es que se atribuye desde estas autocracias militantes, ¿no? Que tienen aspiraciones globales a los derechos humanos, se les atribuye una connotación particularista, ¿no? Se les atribuye ser algo propio de una cultura occidental que busca imponerse en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso relativiza efectivamente los derechos humanos, porque hemos visto como autocracias como Rusia o como China afirman, ¿no? Que hay derechos humanos que ellos respetan, ¿no? Que hay derechos humanos que son propios de sus propias tradiciones, que la idea misma de universalidad de los derechos humanos es un constructo del imperialismo occidental. Y digamos, este argumento que se ha extendido en la esfera global, ¿no? Y que es defendido también al interno de muchos países occidentales, parece que ha calado, ¿no? Entonces, Tomás, los derechos humanos evidentemente están vinculados a las tradiciones políticas de Occidente, pero son universales, debe ser reclamada su universalidad. ¿Cómo se puede contrarrestar esta acusación, ¿no? de imperialismo cultural o de particularismo que impone Occidente al mundo y que relativiza el valor de los derechos humanos? Es que nos viene casi que de la moral cristiana, como decía Miguel Ángel, y de la moral kantiana, que digamos como sistema filosófico moral, es decir, es la idea de un cosmopolitismo en materia moral. El relativismo cultural en materia de derechos humanos es como, digamos, un oxímoron, o sea, algo que no puede ser. Tú no puedes tener derechos humanos y relativismo cultural. Claro, hablemos desde el punto de vista institucional, algo que me parece que es importante. Los derechos humanos se les llama derechos humanos en el plano internacional. Muy importante situarnos allí, que es en el campo sobre todo del derecho internacional que se habla de los derechos humanos. Se habla de un derecho internacional de los derechos humanos. Aun cuando coinciden en contenido con los derechos constitucionales o con los derechos fundamentales según se establezcan en determinados ordenamientos jurídicos. Pero la suerte de los derechos humanos, justamente en el plano internacional, es la misma suerte de la comunidad internacional. Cuando Naciones Unidas se forjó, luego del experimento fallido de la Sociedad de las Naciones,
Lo que ocurrió es que era un puñado de países organizados en torno a las potencias occidentales. ¿Qué pasa cuando tú metes en la Asamblea General de la ONU ya 200 países, de los cuales verdaderos estados de derecho y democráticos son unos 20, unos 30? Pues entonces eso afecta sin duda desde el punto de vista incluso institucional lo que son los derechos humanos, su concepto, su concepción, cómo son desarrollados por instrumentos internacionales, cómo son implementados por las instituciones internacionales. Entonces podríamos decir que más bien Occidente está a la defensiva con el tema de los derechos humanos. Por eso yo he dicho en mi primera intervención que es un bastión nuestro, que tenemos que defenderlo. Primero entre nosotros, entre los que dialogamos y tenemos la suerte de poder hacerlo como hoy en un clima democrático y tolerante. Pero también tenemos que defenderlo en el mundo. Es una lucha quijotesca, si se quiere, porque son nuestras libertades que están amenazadas. No, yo creo que es completamente de acuerdo con lo que nos dice Tomás, ¿no? Yo creo que esa lucha es evidente que está en la realidad, y el poder, ¿no?, de alguna manera económico y geopolítico de las potencias autocráticas, pues va enfocado justamente a debilitar los derechos humanos en el plano internacional, ¿no?, a través de una influencia donde los derechos humanos ya no forman parte de las obligaciones, ¿no?, de una sociedad internacional, pero también en el terreno, yo creo que interno, aquí también está ocurriendo algo, ¿no? Y quería ver, en fin, cómo en Occidente, en un sentido amplio de la palabra, que hace referencia a las dos orillas del Atlántico, ¿no?, pues nos encontramos que no únicamente las autocracias orientales de alguna manera impugnan, ¿no?, la validez universal de los derechos humanos, sino que también en el interno de muchas sociedades occidentales estos derechos humanos se han relativizado, ¿no?, en una, en fin, aparición de muchos otros derechos, ¿no?, que parece que colocan en un plano horizontal a todos los países con independencia de sus regímenes políticos o el grado de protección que otorguen a los distintos derechos, ¿no? Quería ver un poco, si quieres ahora empezamos con Tomás, ¿no?, cómo se ve esto, ¿no?, cuál es el estado de los derechos humanos al interno de las sociedades occidentales, que fueron aquellas que de alguna manera crearon este sistema universal, ¿no?, de protección de los individuos. Bueno, podemos verlo con el ejemplo español para estar más en contexto. El artículo 2 de la Constitución, la primera parte de la Constitución española, la parte dogmática de la Constitución española, consagra un Estado democrático y social de derecho. Ya allí hay una primera debilitación de lo que es, un debilitamiento de lo que es el corazón del derecho de libertad. ¿Por qué? Porque se pone en el mismo plano el aspecto burocrático prestacional del Estado, a través de la cláusula de Estado social, versus lo que es el Estado de Derecho, que sí involucra la idea de derechos de libertad. Yo tengo un derecho a la libertad de expresión y el Estado no me tiene que dar nada. Lo que me tiene que dejar es que yo me exprese libremente. Y esa es la defensa permanente de ciudadanos, periodistas, porque la democracia implica que para que haya una discusión, que haya libertad en la discusión, que yo pueda aportar mi punto de vista con libertad. Esa es la libertad de expresión. Ahora, la otra parte, la del Estado social, es que el Estado me facilita, el Estado me da, el Estado supuestamente me garantiza. Pero tanto garantizar, prestar y burocratizar termina aniquilando la propia libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de culto. Y ese es quizás el dilema que se da en el plano interno de los derechos básicos, que también se van entremezclando cosas que no son del todo compatibles, porque está una cláusula como Estado democrático y social de derecho, tú dices, bueno, perfecto, eso es una especie de síntesis allí de lo que es un régimen político occidental. Sí, pero eso tiene tensiones y contradicciones internas, y esas contradicciones se van volviendo en algunos casos agónicas. Ajá. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves, este dilema interno de los derechos humanos en las sociedades occidentales? Sí, yo creo que mientras que en otras civilizaciones, como tú lo decías, hay una especie de impugnación o de intento de impugnación de los derechos humanos, a pesar de ser todos países signatarios, la mayor parte son signatarios de la Carta de Naciones Unidas, o sea, hay una obligación contraída. Pero el mundo va creciendo como va creciendo y vemos lo que vemos. Pues eso, mientras que en otras partes se da por impugnación, en Occidente el problema es por devaluación de los derechos. O sea, hay tantos derechos y hablamos de tantas cosas y relativizamos tantas cosas que al final es un totum revolutum donde todo pierde de alguna manera la razón de ser fundamental. Se pierden las raíces de las cosas, el sentido profundo de las cosas.
Y yo creo que esto conlleva una gran confusión. Y sí creo que las sociedades occidentales en este momento priva esa confusión, una confusión que quizás nos pudiera estar arrastrando justamente a una visión más civilizacional que universalista. Entonces nosotros mismos pudiéramos estar dudando de la universalidad de estos principios, porque eso, a ver, puede ser, todo puede estar abierto a debate y se puede decir, bueno, ¿son realmente los derechos humanos universales o no? Habiendo, por así decirlo, nacido en Occidente. Sin embargo, desde mi punto de vista, no hay un principio susceptible de mayor universalismo producido por la legislación internacional que este. O sea, si hay algo en lo cual, sin ser perfecto, es susceptible de que haya el mayor grado de consenso internacional, son los derechos humanos. Entonces, es lo que tenemos. Es lo que tenemos para tener una especie de igualar un poco la tabla a nivel internacional y poder tener un diálogo de tú a tú, basado en la dignidad del individuo, fundamentalmente. Ahora, si nosotros mismos en Occidente perdemos de vista el sentido profundo de esto, mal lo podemos defender ante los intentos de otros regímenes básicamente autocráticos de minar el tema de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, yo he visto que vosotros sois académicos, que habéis trabajado en muchas universidades de América Latina, que habéis tenido residencia en distintos países de América Latina, que sois venezolanos y que por lo tanto el tema os es próximo también en lo personal. Me gustaría que ahora contaseis un poco cuál es la situación de los derechos humanos en América Latina, ¿no? Si podéis ofrecernos un pequeño mapa, ¿no?, de aquellos países que nos dan atisbos de esperanza y cuál es la situación de aquellos países que están estancados, que están en regresión en la protección de los derechos humanos, ¿no? Porque de alguna manera vivimos en un tiempo bastante confuso donde resulta difícil saber, ¿no?, si vamos hacia delante, vamos hacia atrás, estamos en un periodo de regresión democrática también en los términos de los derechos. Vamos a intentar aterrizarlo un poco geográficamente. Perdona, mundo, que nos es más próximo. Primero, Tomás, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que en América Latina el tema ha sido que con el pretexto de elevar las condiciones económicas y mejorar la condición de las sociedades, pues se han implementado planes liberticidas en las últimas décadas, sin duda. El socialismo del siglo XXI ha sido una realidad muy palpable en este sentido. Ha sido una agenda, además de exportación, ha sido un paquete de exportación constituyente para minar la constitución de falsos derechos, en muchos casos directamente falsos derechos, cosas que no se pueden garantizar, no digamos ya judicialmente como un derecho de verdad, porque es que ni siquiera eso. Y ha sido la agenda liberticida en términos generales, estoy hablando muy a grosso modo. Tienes casos muy graves como el de Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde la agenda directamente es suprimir derechos. El tema de la libertad de culto en Nicaragua es un tema gravísimo. No hay forma de exagerar una cosa como esa, una persecución directa contra la iglesia y las iglesias. El tema de Venezuela es un tema dramático por todos lados, es una situación de violación directa de los derechos civiles y políticos. Lo hemos visto con las recientes elecciones, donde el régimen de Maduro pues directamente pisotea el derecho a la participación política, el derecho a elegir y ser elegido. En el tema de Cuba lo vemos con el tema del aplastamiento sistemático, ya deprimente, triste, de la protesta, del derecho a la protesta, de la manifestación más elemental del pensamiento, pacífica, ordenada, o sea, con una agenda, una gente que se quiere reunir en una plaza, con unas pancartas, decir unas consignas, tal, y retirarse pacíficamente a sus casas, son aplastados, perseguidos, sus familias perseguidas, judicializadas. Lo mismo ocurrió en Venezuela también con el contexto postelectoral. Esos casos, digamos, flagrantes. Y luego tenemos el resto de las democracias que se comportan de manera relativamente regular como las democracias que son imperfectas, donde vemos el declive al que venimos apuntando también. En pro de muchos derechos, los derechos civiles se vienen haciendo más angostos.
ninguna esperanza entonces, no hay luces que se enciendan por ahí. Yo creo que sí, yo creo que ahí siempre, partiendo del hecho de que es nuestro bastión, de que es nuestro ADN occidental, el poder tener una discusión y tener libertad de expresión, poder tener propiedad, poder dedicarnos al asunto de nuestra preferencia, a la libertad económica, a la libertad de pensamiento, a las libertades académicas, en fin. Nosotros tenemos que seguir luchando porque en América Latina haya condiciones para el ejercicio de estos derechos. Hay que apoyar la lucha de los defensores de los derechos humanos en el terreno y también quienes los hacen desde la diáspora porque ya no ha quedado más remedio. Hay que impulsar el cambio político en América Latina, eso no se puede demorar, es decir, hay que tener una agenda muy propositiva en ese sentido, no es simplemente quitar o poner gobiernos, estamos hablando de reinstaurar un terreno que en algún momento fue fértil y lo conocieron los europeos, todo el continente americano, para sentir y vivir la libertad en todo su despliegue, que eso vuelva a ser así desde Norteamérica hasta la Patagonia. Muy bien. ¿Tú, Miguel Ángel, quieres hacer alguna Sí, un poquito. matización en la situación de los derechos humanos en América Latina? Quizás nos puedes arrojar algo de luz sobre alguna experiencia más positiva. Bueno, experiencias positivas recientes, pocas, porque realmente cuando vemos la región como un conjunto, lo que vemos es un retroceso democrático, de libertades y por supuesto de los derechos humanos, que va en la línea de lo que señalaba Tomás. Eh, yo me recuerda un poco aquel famoso libro de Kurzweil Malaparte que se llamaba Técnica del Golpe de Estado. Sí. Bueno, en Hispanoamérica tenemos hoy en día una técnica de la toma del asalto del poder mediante, por lo general, algún tipo de mecanismo primero electoral, luego constituyente. O sea, los nuevos autócratas no llegan con golpes militares, llegan con los votos. Una vez en el poder empiezan a hacer que cortar la división de poderes, ¿no? A ir contra los contrapesos constitucionales. Nuevamente ahí vamos a los derechos de primera generación, o sea, los que garantizan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Para esto la forma más rápida y expedita es hacerlo mediante una constituyente, una asamblea constituyente. Y hemos visto que los países donde han prosperado los procesos constituyentes recientemente en Hispanoamérica son los países casualmente que han tenido peores retrocesos democráticos, ampliando formalmente en el texto constitucional el número de derechos, pero en la práctica yendo contra el régimen de libertades y la división de poderes. Como consecuencia de esto vemos que la enorme mayoría de los presos políticos que hay hoy en día en el hemisferio occidental y concretamente en las Américas están concentrados en Venezuela, que tiene más de la mitad de todos ellos, en Cuba, en Nicaragua y en un país que a veces no se considera tan autoritario, pero lo es bastante, como Bolivia. Luego vemos dinámicas también estilo El Salvador, etcétera, pero el hecho fundamental de presos políticos es básicamente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y vemos que, por ejemplo, mientras a finales de los 90 había una sola autocracia cerrada en toda la región, que era Cuba, hoy ya tenemos estas tres. Y además vemos procesos preocupantes como la elección popular de los jueces en México. O sea, hay diversas formas de abrir la lata. ¿Para qué? Para ir contra los derechos de primera generación, que son los fundamentales, en aras de supuestos derechos de última generación, pero que en la práctica lo que se verifica es un retroceso democrático y en la situación de derechos humanos. Sí, efectivamente. No, quería ahora que cambiásemos un poco el tono y nos dirigiésemos a qué propuestas constructivas podríamos hacer para la promoción de los derechos humanos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la sensación de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un texto que ha quedado olvidado, ¿no? Y muy poco conocido. Y hay una vinculación directa entre ese texto y la defensa de la democracia, ¿no? Porque ese texto implícitamente, ¿no? Y en algunos de sus artículos señala que solamente los derechos humanos quedan protegidos en la sociedad democrática donde hay participación política garantizada por las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que este texto, Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, pueda ser nuevamente conocido? ¿De qué manera podemos introducirlo de nuevo en la agenda política, en la discusión, en la opinión pública, etcétera, etcétera? No sé, Tomás, si tienes alguna referencia. Yo le añadiría, Ángel, la propia Declaración Americana, que fue anterior a la Universal. Por unos meses, la Declaración Americana, que fue hecha en la Convención Americana en Bogotá, el famoso Bogotazo que incendiaron Bogotá, falleció Gaitán, el líder del Partido Liberal. Nuestra Declaración Americana es anterior. El Pacto de San José, que es el pacto
digamos, la Convención Americana, que es del año 69, perfeccionó el mecanismo, pero dentro de nosotros en América, dentro de la OEA, por ejemplo, la Comisión Interamericana es de los años 40, incluso antes de que empezaran a funcionar los mecanismos de la ONU. Nosotros ya teníamos eso por lo menos en tratados que fueron implementados gradualmente. Nosotros, por ejemplo, en América Latina concretamente, lo que es los instrumentos y pactos internacionales de Declaración Universal, Declaración Americana, luego Pacto de San José, nosotros lo que tenemos es que cumplir con las recomendaciones que hace la Comisión, cumplir con las medidas cautelares que dicta la Comisión y seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no cuestionar la jurisdicción de la Corte, no poner trabas. A veces se da también la simulación, ¿no?, con el tema del mecanismo interamericano. Venezuela, por ejemplo, Venezuela ha formalmente, después de su constituyente, ha declarado que los pactos en materia de derechos humanos tienen mismo rango que la Constitución y aplicación preferente. Pero luego en la práctica, la Sala Constitucional, que es el equivalente al Tribunal Constitucional aquí en España, pues relativiza ese valor de los pactos internacionales. Es una forma de simular y de jugar con la idea de derechos humanos. Si nosotros queremos en verdad que esos pactos no solamente sean conocidos, sino que lo más importante, sean puestos en vigor, pues la institucionalidad en el plano interno tiene que recibirla y tiene que a la institucionalidad también, por ejemplo, de nuestro sistema, que es el interamericano, el equivalente al de acá, que es el sistema europeo, del Consejo de Europa, y también con las disposiciones de la Unión Europea, es acatar, cumplir, promover, no más bien cerrar, relativizar, bloquear. Sí. Miguel Ángel, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Sí, yo creo que no es tan casual que cada 100 años haya grandes guerras sistémicas internacionales, ¿no? Porque es justo el tiempo que hace falta para que quienes recuerdan el conflicto anterior ya hayan pasado y las nuevas generaciones pues sencillamente piensan que aquello es imposible que se repita. Y sobre la base de todos esos grandes conflictos, o mejor dicho, en la base de esos conflictos, ¿qué es lo que hay? Esta tendencia prácticamente antropológica, sociológica que tenemos los seres humanos de articularnos en grupos, aquello de Carl Schmitt del amigo-enemigo, que es muy polémico, pero algo de eso hay. O sea, muchas veces las comunidades se articulan frente a un otro, y ese manejo de la otredad es muy complejo, es muy difícil. Entonces, ¿y qué estamos viendo hoy en el mundo? Que hay una deriva otra vez hacia esas diferencias como base de la articulación política y de la confrontación internacional, incluso interna. Incluso en el propio Occidente estamos viendo que la conceptualización de la democracia hoy en día es una democracia de colectivos, de grupos, de tribus. O sea, todo esto va justamente contra el legado moderno de la igualdad de las personas ante la ley. Entonces, yo creo que una de las formas de volver a poner los derechos humanos en el centro de la discusión es hacer ver que esta ha sido la solución. Desde que el mundo se globalizó, esta ha sido el pilar fundamental de la posibilidad de la convivencia entre los distintos. Porque justamente la convivencia entre los distintos es posible cuando encuentro un terreno común, cuando encuentro un principio de universalidad, de identidad común. Si no tenemos ese pilar bien conceptualizado, la dinámica es hacia la disgregación y hacia el conflicto. Hacia allá estamos yendo en este momento. Entonces creo que lo que hace falta es una gran pedagogía académica y política para volver a centralizar esto en las universidades, en donde justamente estamos viendo la tendencia contraria, la democracia de colectivos, de grupos, ¿no? Entonces, empezar por las universidades, por las escuelas, y yo diría que también en el plano de las instituciones internacionales es necesario volver a poner esto en el centro de la discusión. No, completamente, yo estoy completamente de acuerdo en que en las instituciones, en la educación, los derechos humanos de alguna manera se nos han desvanecido y la crítica a los derechos humanos como un particularismo propio de un occidente imperialista ha acabado por dominar un discurso, ¿no? Yo creo que ha faltado beligerancia, ¿no?, la defensa de los derechos humanos, y ha faltado también, yo creo que una respuesta, no sé si estáis de acuerdo o no, una respuesta interna a estas afirmaciones autocráticas desde las sociedades occidentales, ¿no? O sea, de alguna manera se ha aceptado ese diagnóstico y no sé a ver qué os parece esto, pero quizá no algunas de las instituciones de la sociedad civil que deberían promocionar o que promociona y cuya dedicación
es la promoción de los derechos humanos, de alguna manera también se han visto atrapadas por esto, ¿no? Porque yo creo que grandes instituciones, ¿no?, de la sociedad civil global, ¿no?, por ejemplo, vamos a pensar en Amnistía Internacional, su combate contra, en fin, contra las conculcaciones de derechos humanos en el mundo parece que se ha relativizado, ¿no?, al ampliar también estos derechos de una manera infinita, y eso ha hecho que, digamos, que todos los países se hayan colocado, ¿verdad?, en un mismo plano horizontal, ¿no? Parece que resulta difícil en el presente canalizar a la opinión pública sobre los países que de una manera más flagrante violan los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo veis esta cuestión de las sociedades, en fin, de las asociaciones internacionales, ¿no?, de las ONGs que combaten, en fin, las conculcaciones de derechos humanos, que eran tan activas y que tenían tanto prestigio en el pasado y que sin embargo ahora parece que su papel sea de alguna manera también difuminado, oscurecido? ¿Cómo lo ves tú, Tomás? Claro, por ejemplo, la ONG internacional, sobre todo de derechos humanos, es una expresión, por lo menos lo fue inicialmente, de esa idea cosmopolita y universal de los derechos humanos. Tú has mencionado a la institución universitaria como un gran, vamos, fomentador en el plano, por lo menos normativo, debería ser así, de los derechos humanos, porque es una institución basada en la libertad personal, en la libertad de enseñanza, en la libertad de cátedra. Y en qué se ha convertido la universidad en un fenómeno burocrático, o sea, totalmente burocratizado hoy en día la universidad. Y justamente vemos con la cultura de la cancelación, de la discriminación positiva y de los debates en el plano identitario, cómo la universidad ha perdido esa pertinencia universalista, esa visión global del mundo. En el campo de las organizaciones de la sociedad civil, en el plano internacional, los defensores de los derechos humanos han sido afectados también por esta cultura identitaria, por esta cultura de la cancelación. Entonces, al relativizarse el contenido de los derechos, al relativizarse la labor misma en defensa de los derechos, se ha dado ese efecto se ha diluido la fuerza, la contundencia del mensaje en el plano internacional y de la defensa. Y esto es un contenido, el de los derechos humanos, que requiere sin duda un gran coraje civil. Esto requiere pararse y decir, mire, los hombres y las mujeres son iguales, pero no en el plano ese identitario actual a donde se quiere llevar el debate legislativo incluso en los países, ¿no? Sino que son iguales porque tienen igual dignidad, valen igual, no vale el relativismo cultural, no vale el relativismo en cuanto a cuestiones históricas, ideológicas, religiosas. En fin, esto requiere mucho coraje civil y ese coraje civil se va perdiendo. Occidente se desdibuja también cuando no puede defender con vehemencia y con convicción la idea de derechos humanos. Miguel Ángel, tú también, ¿cómo ves el papel de la sociedad civil internacional en la defensa de los derechos humanos? ¿Se ha desdibujado como nos parece? O... Bueno, es que este tipo de organizaciones justamente fue también con el sistema, digamos, de Naciones Unidas del año 45 en adelante que se consolidan, se les da una potestad nacional e internacional para que cumplan un papel. O sea, antes de ese momento no tenían esa relevancia ni esa formalidad, podemos decirla, institucional jurídica. Entonces, pero claro, ¿qué sucede también? Que bajo esta figura, pues hay que ver agendas a veces políticas, ideológicas, hay que ver las tramas del financiamiento. Entonces, claro, al final, quien financia también influye en la visión que se impone. Y claro, en esta deriva que tenemos en el mundo, que por así decirlo, va en dirección contraria a la que se trató de imprimir desde el año 45, lo que estamos viendo es que en el momento en el que el individuo, el ser humano, deja de ser el centro de la discusión, lo que surge es como contrapuesto es la identidad colectiva, la adscripción a algún tipo de grupo. Y claro, el problema de si lo que me define es ese colectivismo, tenemos una pluralidad conflictiva. O sea, yo creo que el gran valor de los derechos humanos es abstraer las relaciones civiles entre las personas, incluso las relaciones internacionales, de su dimensión puramente colectiva y llevarlo a una situación en donde todos los seres humanos somos iguales. Entonces, hacer énfasis en esto me parece fundamental para que la misma idea de los derechos humanos
no se desdibuje en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Ya para ir cerrando, ¿no? Yo quería haceros una última observación, ¿no? Anne Applebaum, en su último libro sobre las autocracias, señala cómo estas han progresado en el mundo también porque hay unos propagandistas internos en las sociedades occidentales que hacen de replicantes, ¿no? del discurso de estos autócratas, pero lo hacen de una manera particular, que es a través de un discurso negativo, donde se debilitan los valores de las democracias existentes y se asocian con la corrupción, de tal manera que se produce el efecto, ¿no? de una pasividad de las poblaciones, ¿no? Y yo creo que eso se puede relacionar con la falta de combatividad en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Hace poco hemos visto, ¿no? Cómo uno de estos propagandistas, ¿no? Pues en Caracas, ¿no? En Venezuela, ¿no? Se presentaba en el Helicoide y daba una charla sobre derechos humanos en un centro de tortura. Y la cosa interesante, yo creo que lo que llama la atención o sobrecoge de esta circunstancia es que vemos que la opinión pública lo ve, ¿no? Como un espectáculo, pero no se produce una reacción, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? para de alguna manera combatir a estos propagandistas en este contexto que lo que produce, ¿no? Este nuevo discurso de las autocracias es la pasividad de los públicos y donde todo se convierte en un espectáculo que finalmente se banaliza y se tolera, ¿no? Como algo más de los eventos que ocurren todos los días y que bombardean a los ciudadanos y que les producen pasividad, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Tomás, ¿qué podemos hacer en este clima, ¿no? Que es desmovilizador de los derechos humanos a través de una relativización del valor de lo que tenemos, ¿no? Que produce esta pasividad en los ciudadanos en general? Como con dos títulos de libro, ¿no? De la civilización del espectáculo a la banalización del mal, ¿no? De que todo es jiji, jaja, todo es guay, todo es, miren a este señor, está dando unas charlas de derechos humanos, el profesor universitario, cuidado, está dando unas charlas en Venezuela encima de un centro de tortura, abajo torturan a la gente y él está arriba en unas aulas hablando sobre derechos humanos, ¿no? Muy grave, sobre todo porque ahí se da la conjunción de lo que venimos hablando, debilitamiento de Occidente, debilitamiento de la idea de derechos humanos, la universidad que no ejerce sus correctivos, burocratizada completamente, en vez de ser una defensora de la libertad, eso debería ser censurado, eso no puede ser tolerado, que un profesor es un embajador cuando va a otra universidad, a otro lugar, y no vemos el correctivo. Eso hay que hacerlo ver desde el punto de vista de la opinión pública, de que el sistema democrático y el sistema liberal en general admite en su seno a los no democráticos y a los no liberales. Ellos pueden participar a veces bajo los cauces que da la democracia y que da la libertad, pero luego también están trabajando a lo interno para socavar la libertad en la que viven sus ciudadanos. Entonces, por eso insisto en lo del coraje cívico. Hay que levantarse y decir, bueno, este señor no solamente es un iliberal, lo que hace es amoral de ir a un país que está sufriendo, hablar sobre derechos humanos en un centro de tortura, pero eso tiene que tener consecuencias, tiene que tener repercusiones. Si no es que, insisto, Occidente se desdibuja, se vuelve, parece que no pierde por goleada, ¿no? Pierde por forfeit. Sí. Es como que no va al juego. No, es decir, eso tiene que tener una respuesta. Miguel Ángel, un comentario. Bueno, sí, esto me hace recordar los libros de Max Lilla sobre los intelectuales filoautoritarios, ¿no? Y cómo a veces el mundo de las ideas y del pensamiento se aparta de lo que es la razón de ser de la academia, que es la búsqueda de la verdad o de las verdades, por decirlo de alguna manera. O sea, si hay una institución en donde se protege y se salvaguarda el debate lógico, razonado, respetuoso, ¿en función de qué? De la búsqueda de algún tipo de verdad, que es el referente al que podemos remitirnos como seres humanos plurales que somos. Cuando esa no es el centro de la labor académica, ahí hay por así decirlo, un darle la espalda, una cierta traición a lo que es la misión de la universidad, por usar el término de Ortega, ¿no? Y eso se pone al servicio de otras cosas, No es al servicio de la academia, es al servicio de otros intereses. Y si hablamos de que es al servicio puro y duro de proyectos de poder, y donde la labor entonces del académico no es solo no buscar la verdad, sino encubrirla, ahí veo yo uno de los principales malestares de Occidente
y uno de las dinámicas más corrosivas de nuestra civilización y en general del mundo académico internacional. Bueno, yo creo que como conclusión de esta conversación tan interesante, yo creo que queda claro que para proteger la democracia es necesario proteger los derechos humanos y que para ello, digamos que en Occidente, al menos allí donde nacieron estos derechos, hace falta un coraje cívico, un activismo nuevo de los derechos humanos que recupere de alguna manera un terreno perdido, que tiene que ver quizá con, en fin, con el retraimiento de dar por sentado algo que necesita ser defendido todos los días, ¿no? Y que hace falta un discurso más beligerante en relación a aquellos que de alguna manera orillan o relativizan los derechos humanos y de alguna manera queremos que nuestras democracias sean mejores, ¿no? No sé si esto os parece una consecuencia o en fin, una lección, ¿no? de esta conversación, ¿no? Que los derechos humanos siguen teniendo su actualidad, pero para que sean revitalizados en el mundo hace falta un activismo que de alguna manera pues ahora no parece tan presente. ¿Estáis de acuerdo con Desde luego. Así es. Pues muchísimas gracias por vuestras interesantísimas palabras, por vuestra intervención y esperemos, ¿no? que de alguna manera este programa de mejora de la democracia y su protección pues fructifique en España, también en vuestros países. Gracias a ti. Muy amable.